Hermanos, buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente con la bendición de Dios y vamos a cubrir hoy, vamos a tratar de cubrir todo el capítulo. Normalmente dividíamos nuestra clase en dos cuando era un capítulo algo extenso, pero hoy vamos a tratar de cubrir toda la información del capítulo 9 en esta sola clase. Vamos a ir como una flecha, vamos a ir bien rápido, pero esperamos que podamos ser lo suficientemente claros y que pueda ser de edificación esta clase para ustedes. Vamos a cubrir el capítulo 9, el capítulo 9 donde el quinto ángel toca la trompeta y el sexto ángel. Son prácticamente dos trompetas, pero tienen algo de información. Entonces vamos a ver, hermanos, como en las clases pasadas habíamos estado viendo, estos son juicios que el Señor ha estado trayendo sobre la tierra, principalmente para, para castigar y para mostrar de alguna forma que, que Él es Dios, que Él es el único soberano Dios y que todo está bajo su dominio, bajo su control y que Él quiere que las personas se den cuenta que su propósito es salvarle, pero Él conoce el corazón del hombre y sabe que hay personas que muy a pesar de que se les predique y se les trate de enseñar y se les trate de mostrar esta gracia que el Señor nos ha dado, hay hombres que simplemente no van a querer aceptarle, no van a querer estar con Él. Y, y Él lo acepta eso, Él lo entiende eso. Si ustedes recuerdan en el ministerio del Señor Jesús cuando Él trabajaba, cuando Él predicaba, cuando Él enseñaba a los hombres, había hombres que se exaltaban tanto que querían matarle, querían apedrearle, querían despeñarlo. Y Él entiende eso y entonces parte de estos castigos principalmente se enfocan en ellos para demostrarles que que muy a pesar de su decisión, él los ama, Él los quiere y Él ha muerto por ellos y los quiere salvar. Pero quiere mostrarles, sí, que Él es Dios y que Él es el Señor. Y en este capítulo nos vamos a dar cuenta que de un aspecto de Dios que puede parecer algo severo para nosotros, que puede parecer algo muy injusto, pero no lo es. La ira de Dios, los castigos de Dios no son como los castigos de los hombres, de que a veces dejamos que nuestras emociones nos controlen, nos dominen, especialmente la ira, el coraje. Y cuando estamos en ese estado de mente, a veces decimos y hacemos cosas que en realidad no queríamos hacer y causamos daño. La ira del Señor es diferente. Él es un ser justo y antes de manifestar algún tipo de castigo que represente su ira, Él da muchas opciones y da mucha oportunidad. Su tolerancia es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Y por eso es que sus juicios son considerados justos. Y vamos a tratar de entender esto que nos van a enseñar estos versículos, que es ver cómo Dios también puede, puede ver, puede ser también el origen de un castigo. Me interesa que veamos en el libro de Isaías capítulo 45, del 6 al 7. Dice de esta forma: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que y yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto.
Este versículo tiene mucho peso, nos refleja cómo el Señor en su soberanía tiene la capacidad de hacer las dos cosas, de traer un castigo también y de traer bendiciones. Esto para nosotros a veces nos toca, nos puede parecer algo difícil digerirlo, pero para aquellos que tienen hijos, para aquellos que somos padres, es en parte también la misma cosa, de que muy a pesar de que amamos a nuestros hijos, de que nuestra vida se pone para salvarla de ellos sin ninguna duda, y sin embargo a veces tenemos que castigarlos, que disciplinarlos, que ciertamente no todo el castigo a veces es disciplina, a veces en esos aspectos fallamos como padres, pero sí tenemos que fungir como los dos, como el que cuida, el que provee, el que sustenta, pero también el que a veces tiene que corregir. Entonces esto es lo que nosotros debemos de entender como el Señor, del Señor. Y algo muy claro que en este capítulo vamos a entender es esto, que, que Dios es un Dios soberano. Esto lo acabamos de leer en Isaías 46, 45, del 6 y 7. El segundo punto, que Satanás es un enemigo derrotado. En su libreta anotan Hebreos 2, 14. Y el otro punto, que el hombre, lejos de Dios, se convierte en un idólatra empedernido. Isaías 44, del 9 al 20. Estas les pueden dar lectura en su casa y, y van a constatar el desarrollo de estos puntos. Entonces, viendo un poco de esto del carácter del hombre, que fuera de él, fuera de Dios, se convierte en un idólatra, es parte de lo que este capítulo quiere combatir, quiere contrarrestar. Y, y es porque el hombre tiene esa necesidad de creer y de adorar, de reconocer a un ser supremo, pero quiere hacerlo a su manera. No quiere buscar lo que la vida de Dios, la vida en el Espíritu le exige o le sugiere, le pide. Y si siente esa necesidad, si quiere acercarse a Dios, pero quiere hacerlo a su modo, quiere hacerlo en sus condiciones. Y, y no funciona de esa manera, en la manera en la que Dios nos dice: yo te puedo rescatar de las consecuencias del pecado, pero quiero que seas santo, quiero que nada más a mí me adores, quiero que nada más a mí, tu confianza esté en mí nada más. Es un Dios justo, es un Dios también celoso, es un Dios que quiere que nuestra devoción sea única y exclusivamente para Él. Por eso es que cuando el hombre se, se siente que incapaz o simplemente no le gustan estas demandas, estas exigencias del Señor, él, él quiere seguir su camino y busca satisfacer su necesidad de adorar, su necesidad de creer en otras cosas. En este caso, buscando o haciendo ídolos, o que no necesariamente pueden ser figuras, sino que puede ser que vaya tras el dinero, puede ser que vaya tras una persona, un esposo, una esposa, un hijo, una familia, un trabajo, y que idolatre esas cosas en vez de buscar a Dios. Entonces, de esta forma es que estos castigos que vamos a ver que vienen a continuación se enfocan principalmente para los corazones que están lejos de Dios. Si, si usted es una persona un hermano, un cristiano que está en la iglesia, que ha sido lavado en la sangre del Señor, que permanece y se esfuerza y lucha
y cae y se levanta y vuelve a seguir, vuelve a continuar en la batalla, la sangre del Señor lo protege y no tiene de qué temer de ninguno de estos castigos que van a seguir en adelante. Dice de esta forma en el versículo 1: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Este ay, como lo había mencionado, afecta directamente a los hombres que no tienen el sello de Dios. La identidad de este ángel, de este ser que cayó del cielo, es casi de común acuerdo entre todos los estudiosos que se refiere a Satanás. El Señor hizo una referencia en Lucas 10:18 cuando él vio que Satanás cayó del cielo a la tierra. No se nos dice cuándo fue exactamente cuando esto pasó, pero sabemos que en el huerto del Edén Satanás ya había perdido su estado original y cuando tentó y tuvo éxito en hacer que el hombre y la mujer pecaran, les quitó ese señorío, ese dominio que Dios les había dado a ellos. Pero sí se nos menciona cuando que Cristo en su muerte en la cruz, él vence a Satanás y recupera este señorío que Adán y Eva habían perdido en el huerto del Edén. Dice que se le dio la llave del abismo, o dicho de otra manera, Dios le permitió o le dio permiso de tener cierta actividad. Y este pozo, del abismo es comúnmente referido como el lugar de los muertos. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El humo que sale de este pozo produce una oscuridad en la tierra que oculta la verdad de Dios y la luz de Dios y el conocimiento que Él le quiere dar al hombre. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. De este humo que salía del pozo del abismo se convierten en langostas. Pero vamos a ver que no son langostas comunes, langostas como las que vemos en el zacate, que se comen los cultivos. No sé si ustedes estén familiarizados con la agricultura. Personalmente, cuando estaba chico, antes de los 15 años, le ayudaba a mi papá a cultivar maíz y frijol, calabazas y todos los cultivos que se producían ahí en el rancho. Y siempre teníamos que batallar con esos chapulines que les decíamos, animales chiquititos como de este tamaño, pero que se comen las plantas, especialmente cuando están pequeñas. Estas langostas no son de ese tipo, no son langostas literales. Vamos a ir viendo el desarrollo que va a tener esta información y vamos a ir entendiendo qué es a lo que se refiere. Ese humo que sale del pozo se convierte en langostas, que aquí representan destrucción. Y lo que en sí representan estas langostas tiene dividido a los teólogos, porque unos piensan que son huestes de demonios que se encargan de confundir y atormentar a los hombres que no tienen el sello de Dios, mientras que otros piensan que representan las falsas doctrinas o corrientes filosóficas que también confunden y seducen a los hombres que no pueden distinguir la verdad de Dios de la mentira del hombre. En cualquiera de los casos, lo que es seguro es que estas son herramientas que el Señor utiliza para que el impío entienda que su fe está puesta en el lugar equivocado y que se pueda arrepentir. Lo que
un detalle que me interesa que notar es que lo que sean capaces de hacer, lo que puedan hacer estas langostas, está permitido o está concedido por Dios. Dios les dio ese permiso, no se mandan solas. Es como siendo el Señor el soberano de la creación. Recuerdan en el libro de Job cuando nos dice que le dijo al mar, hasta aquí vas a pasar, hasta aquí vas a llegar, hasta aquí va a llegar el orgullo de tus olas. Y el mar permanece ahí. Entonces, si estos seres, si estas langostas representan a estos seres espirituales, tienen la autoridad de parte de Dios, tienen el permiso de parte de Dios, y eso es lo que debemos de tener en cuenta, que no tienen autoridad propia, sino que es algo que Dios les ha concedido. Dice, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no matasen, sino que atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Como lo habíamos mencionado ahorita, el indicio más claro que tenemos es que hasta un tiempo se les da, un periodo definido. Se mencionan 5 meses porque es normalmente el tiempo en el que en el pueblo de Israel, en esa parte de tierra, es cuando las langostas estaban más activas y era cuando atacaban los cultivos, de mayo a septiembre, esos 5 meses. Entonces el Señor toma esta figura para tratar de enseñarnos que es un tiempo definido, algo delimitado, que Dios le dice, vas a hacer esto, está bien, pero va a ser nada más de aquí a aquí y de tal a tal. No tienen ellos esa capacidad de decir o de definir qué es lo que van a hacer. Mencionábamos que no eran las langostas reales porque no hacen daño a la tierra, no afectan a los cultivos, y también no le hacen daño al pueblo de Dios, sino que solamente atormentan a los hombres que no tienen el sello de Dios. Y, y esto es lo que debemos de mantener en tiempo, en mente, y que no se nos escape de la mente. Siempre estos castigos, por muy severos y por muy espantosos que parezcan, ningún cristiano debe de temer en lo absoluto, porque así como el pueblo hebreo estaba protegido por la sangre del sacrificio en la puerta de la Pascua, entonces ninguna de las plagas les afectó a ellos. Entonces nosotros como cristianos estamos protegidos por el Señor, su sangre nos protege y nada de lo que pase alrededor nos va a afectar. Estamos seguros en el Señor. Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces nosotros podemos entender este versículo como una consecuencia del pecado que tiene en el corazón y en la mente de los hombres, de que pueden llegar a ser atormentados o consumidos por su propio pecado, y la confusión que genera dentro de ellos esta vida separada de Dios les orilla a buscar un fin a ese dolor. Pero la muerte como si no es el fin, no marca un escape o un alivio a esas cosas. Temporalmente puede que sí, porque podemos verlo como un ejemplo de un preso, alguien que ha cometido muchos crímenes y ha sido puesto en prisión por la justicia humana.
y la prisión le atormenta de tal forma que decide quitarse su propia vida. Escapa de la mano del hombre, sí, pero no escapa del juicio de Dios. Y aunque temporalmente está fuera del alcance ya de los hombres y fuera de nuestra vista, Él está en espera de un juicio. Entonces, esa muerte, ese tan anhelado descanso y esa paz de la muerte no la va a encontrar, porque ahorita está esperando un juicio. Y cuando el Señor venga, va a ser resucitado, va a ser juzgado y va a ser puesto en el lago de fuego, lejos del Señor. Y esto es lo que la consecuencia directa de sus actos, de tener una vida lejos del Señor, indiferente a toda la voluntad del Señor, indiferente también a su gracia que Él le ofreció. Avanzamos al versículo 7, dice, y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos, corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en las colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Bien, tenemos ya toda la descripción del versículo 7 al versículo 10 y la mención nuevamente de los 5 meses, que es un periodo determinado, es un periodo definido en el que solamente en ese tiempo ellos van a tener ese radio de acción. Respecto a la descripción que se nos da de estas langostas, esto impresiona seguramente a nuestras mentes y nos ayuda a imaginar la figura de estos seres que en una opinión personal es descrita para ilustrar la capacidad destructora de lo que la vida lejos de Dios puede tener. En caso de que representen a los huestes demoníacos, a los huestes, a los seres caídos, estos son invisibles a nuestros ojos y nosotros no podemos, no tenemos la capacidad ni de verlos ni de combatir con ellos. Recuerden cuando el Señor sacó a todos estos demonios del endemoniado Gadareno. Las personas que estaban a su alrededor no se dice que hayan visto a los demonios, porque son seres espirituales. Entonces, en esa descripción nos ayuda a entender solamente el alcance que tienen estas cosas de ser como caballos de guerra, la destrucción que pueden tener, que tienen esas cabezas, esas coronas de oro como señal de una autoridad que les ha sido concedida, sus caras como caras humanas que pueden tener la inteligencia o algo de capacidad de actuar por ellos para causar el daño dentro del margen que se les ha permitido. El cabello que dice que tienen como de mujer es en cierta forma para ilustrar cuán seductor puede ser un engaño y cuál puede ser la consecuencia de caer en él, porque dice sus dientes eran como de leones. Pero les digo, es una forma de ilustrar cómo van a ser esas consecuencias que van a afectar a estas personas que no estén dentro de la voluntad de Dios. Y de esta forma, el Señor nos quiere mencionar, nos quiere decir que esto es lo que está
para pasar o que ha pasado con las personas que están lejos de Él. Continuamos en el versículo 11. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en griego es Abadón y en griego Apolión. Estos dos nombres son una sola palabra, solo en diferentes idiomas, en hebreo y en griego. El significado de la palabra es lugar de destrucción, y cuando se da como adjetivo para una persona o para un ser, es el destructor. En el Antiguo Testamento se asociaba mucho, o se tenía como referencia esta palabra al abismo, insondable, que generalmente estaba vinculado al lugar de los muertos o Seol. La palabra Seol se deriva de una palabra hebrea que significa solicitar o pedir. Y cuando se deriva de esta palabra, entonces connota la idea de que el Seol es un lugar que siempre está solicitando, que siempre está reclamando, sin discriminación, sin distinción de nada, y siempre quiere más, siempre está pidiendo. Entonces este es el lugar de los muertos, y quien está ahí es el destructor, y en el griego es Apolión, pero es prácticamente lo mismo en las dos palabras, y tienen esa connotación con ese lugar, el lugar de los muertos. Vamos a avanzar con lo siguiente. Dice, y el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Cuando pasamos por el capítulo, cuando estudiamos el capítulo 8, se nos mencionó este altar del incienso, de donde subían las oraciones delante del trono de Dios, que eran llevadas por un ángel. Un ángel las llevaba de las manos a las oraciones delante de la presencia del Señor, y el Señor las escuchaba y las tomaba en cuenta. Y lo que está por venir, lo que está por lo que viene a continuación, es sugerido o entendido por los estudiosos de que viene como consecuencia de una respuesta del Señor a las peticiones de oración que tenían sus santos. Recuerdan que en sus peticiones, en sus clamores a Dios, decían: ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Entonces lo que nos muestra que viene a continuación es una respuesta para esas oraciones que ellos hacían. Y esta trompeta que viene, se cree, se entiende que es una representación de las guerras que van a venir, que van a azotar al mundo. No es una guerra en particular que digamos la Primera o la Segunda Guerra Mundial o las guerras anteriores. Tuve la oportunidad de consultar en una página de historia de las guerras de la humanidad, y después de Cristo para acá conté 169 guerras que ha habido en el mundo, y estas eran solamente listadas las más destacadas, las que más efecto tuvieron. 169 guerras han pasado, muchos más que no fueron mencionadas, que no fueron listadas. Pero esto es lo que nos ayuda a entender eso, de que estas guerras también tienen ese propósito, esa forma de traer un castigo de parte de Dios. Y vamos a ver cómo, a tratar de deshilar esta idea para que podamos entender cómo
cómo es que de la fuente de justicia y de santidad, que es el Señor, también puede venir estas guerras. En la cita con la que abrimos, que mencionaba la soberanía del Señor de Isaías 45:6, nos damos cuenta que Él es como el alfarero y nosotros como el barro, que, que nosotros siendo la formación que Él hace o la forma que Él nos está dando, no podemos decirle, ¿para qué me haces así o para qué me estás poniendo así? Entonces, Él decide qué hacer con su mundo y con su creación. Y en el libro de Jeremías, esta la pueden anotar y consultar posteriormente, Jeremías capítulo 1, versículo 13 al 17, nos damos cuenta que el Señor, cuando el pueblo de Israel desobedecía, cuando el pueblo de Israel se portaba mal, el Señor usaba otros pueblos que, que los traía para que les hicieran guerra al pueblo hebreo y los sacaran de ese estupor que tenían, de esa confusión, de esa idolatría en la que habían caído, y que se dieran cuenta que Dios les estaba haciendo un llamado. Entonces, en en estos versículos que siguen, vamos a entender que esto se refiere a eso, el tipo de guerras o el tipo de castigo que Dios trae sobre las naciones a forma de guerra, forma de llamarle la atención por este castigo. Dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta mención de estos 4 ángeles atados es para los teólogos una bomba en la cabeza, porque a través de la Biblia nosotros entendemos que cuando el Señor Jesucristo triunfó en la cruz, puso al diablo y a sus ángeles en el abismo y su sello sobre ellos. Venció el Señor. Y en otros versículos nos menciona que están ahí reservados para el castigo. Y aquí nos menciona que están 4 ángeles atados al río Éufrates. Y el Señor pide que esos 4 sean liberados, que sean desatados. Y los va a usar el Señor como agentes de su juicio. Van a formar parte del juicio de Dios. Sorprendente para quienes estudian la palabra del Señor, ver cómo el Señor usa aún a los mismos seres caídos, al mismo diablo, para poder traer un juicio temporal a los hombres que no aceptan su palabra. Y esto a mí me hace en mi cabeza tratar de digerir, tratar de entender, y a veces me quedo corto, a veces no puedo alcanzar la forma en la que Dios hace las cosas, la forma en la que Él decide obrar, y es lógico, es porque mi mente tan finita, tan chiquita y poco capacitada, no alcanzo a entender los caminos de Dios, no alcanzo a entender su voluntad y cómo Él puede utilizar estas cosas, estos seres aún para este juicio. Dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Pero una vez más, nos damos cuenta en este versículo que todo está exactamente delineado, todo está exactamente marcado. Dice el Señor, están preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, el que está en control es el Señor.
Y que Él decida utilizar a estos seres espirituales, sacarlos un ratito de su prisión y decirles vas a hacer esto, está en su derecho, porque también ellos, esos seres o ellos también son creación de Él y, y ellos lo conocen, ellos lo respetan y le temen. Y entonces de esta manera el Señor les da esa comisión y, y va a traer este juicio sobre las personas que de duro corazón. Dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. El, el número de esto de 200 millones representa obviamente una fuerza irresistible, una fuerza muy poderosa que el Señor está permitiendo que haga su labor o su tarea que Él les está permitiendo. Dice, así vi en la visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y de zafiro, de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de honrar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír nada. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces vemos que el Señor trae este juicio y usa estos medios para traer un juicio temporal sobre los hombres, pero vemos que ni aún así ellos cambiaron su corazón, ni aún así se dieron esa oportunidad de realmente escuchar o ver y buscar a este Dios que muy dentro de su corazón saben que existe, saben que está ahí, pero no se dieron esa oportunidad. Y esta guerra, que si representa una guerra como la conocemos o una guerra espiritual, el consuelo que nosotros tenemos es de que el Señor nos va a guardar de todo esto. Hay una cita muy importante y que a mí me da mucho consuelo, que está en el libro en la primera epístola de Juan, este mismo apóstol que escribió el Apocalipsis. En la primera epístola de Juan, capítulo 5 del 18 en adelante. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha vencido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Un dato bien importante que quiero recalcar, que quiero destacar. Dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La, la batalla que nosotros tenemos con el pecado, porque ser cristianos no es ser infalible. Ser cristiano es reconocer que Jesús
es Cristo, que Jesús es Dios, es el enviado de Dios para salvarnos, reconocer nuestras debilidades y acudir a su rescate, aceptar su gracia. Eso es ser cristiano. No nos hace infalibles. Seguimos luchando con nuestras propias luchas y nuestras propias debilidades. Y nos esforzamos cada día. Yo pienso que no hay un día que no encontremos algo por lo que tengamos que pedirle al Señor. Pero lo que más consuelo me da es de saber y entender este gran cuidado que Él tiene. Y de medida que saber que el enemigo no puede dañarme. Puedo dañarme a mí mismo, puedo contristar el Espíritu de Dios en mí y puedo alejarme. Pero si estoy en Él y si persevero y si me esfuerzo en seguir combatiendo mis propias luchas y quiero seguir agradando al Señor, Él tiene esa gran misericordia de nosotros y esa manera de perdonar nuestros pecados, que dice que nos cuida y el maligno no nos puede tocar. Escuché una vez en una predicación de un predicador que antes de ser cristiano había sido satanista, y él menciona que en uno de sus ritos, una de las cosas que les encargaban mucho, este rito tenía lugar en un cementerio, pero dice que una de las recomendaciones y de las reglas que querían, que les enforzaban para poder hacer esos rituales, era que se aseguraran de que en las tumbas bajo las cuales iban a hacer esos sacrificios no estuviera ninguna persona que haya sido cristiano. Porque dice, porque si no, el sacrificio o el ritual no va a tener efecto. A lo mejor la guerra espiritual que Pablo menciona en Efesios puede ser cierto. Yo pienso que nuestra guerra, y esto es a manera muy personal, una opinión muy personal, yo pienso que nuestra guerra es contra nuestras pasiones mismas, nuestras debilidades mismas. Pero en dado caso, y puedo equivocarme, porque yo no lo sé todo, de que esa batalla espiritual fuera real, no nos afecta a nosotros, no nos involucra a nosotros, porque dice que el Señor nos guarda y el enemigo no nos puede tocar. Entonces el meollo del asunto es nuestra concupiscencia. ¿Qué es lo que nos seduce? ¿Qué es lo que nos atrae y nos hace caer en desobediencia a la palabra de Dios? Esa es la verdadera lucha que nosotros como cristianos tenemos, porque una lucha contra un ser espiritual no la podríamos sostener. No tenemos esa capacidad, no estamos dentro de esas facultades para poder pelear. Los apóstoles lo hicieron, sí, porque el Señor los capacitó, les mandó que ellos le hicieran eso. Pero ya nosotros como cristianos que tenemos la Biblia, que tenemos todas estas referencias, ya no tenemos esas directrices, ya no es para nosotros eso. Ya el Señor nos ha dado lo que nosotros tenemos que recibir, el Espíritu Santo, y solamente nos pide que nos mantengamos en la lucha, que mantengamos esforzándonos, que tratemos siempre de ganar esa batalla interna en nosotros mismos, y que sepamos que Él nos guarda y que el enemigo no nos puede tocar. Estos castigos son para las personas que están lejos de Dios.
son para las personas que están hundidas en su pecado y particularmente en la idolatría, porque es lo que encarga aquí el apóstol Juan. Dice, guárdense de los ídolos. Entonces, de esta manera, hermanos, quiero concluir. Estos juicios sí son muy severos y muy estrictos y muy fuertes, pero ningún cristiano debe de tener ni la más mínimo ápice de temor, porque el Señor le guarda, le protege y el enemigo no le puede tocar. Yo pienso que esta verdad es algo que debemos de atesorar en nuestro corazón y de mantener siempre en mente, no olvidarlo, de que, de que el Señor, el ser más poderoso del universo, está tan al cuidado de nosotros, así como nosotros lo estamos de nuestros hijos, y así Él está cuidándonos, así Él está al tanto de nosotros. Y solamente puedo decirles que en lo personal puedo descansar tanto, descansar tranquilo, de saber de que no hay enemigo que no sea yo mismo que, que pueda, que pueda tocarme, porque el Señor me protege y también les protege a ustedes. Entonces, esto es lo que tenía preparado para ustedes, hermanos, y espero no haberlos confundido. Espero que pueda ser de edificación esta información para ustedes. Y, y también quería mencionarles que para el capítulo 10, en la próxima clase, no voy a poder estar aquí. El hermano Carlos va a tomar mi lugar. Pero si Dios permite y todo sale bien, para la próxima semana del capítulo 11, ya podré estar aquí nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero pronto verles nuevamente. Que Dios les bendiga.